Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego que sé que hay muchas ganas. Wispan Asia. Un juego o una expansión o un juego autojugable. Tiene muchas posibilidades. Esta caja o la caja de Wispan Asia vale de 1 a 2 jugadores a partir de unos 14 años y con partidas de unos 40-70 minutos nos pone en la caja. Es un juego independiente con modo dúo para jugar 1 o 2 jugadores. A mayores trae una expansión de aves asiáticas y más cartas de bonificación, pero también nos da un modo de juego adicional para jugar partidas de 6 o 7 jugadores. ¿Queréis conocer este Wispan Asia? Pues quedaros. Esta es la tercera expansión de Wispan y le damos la bienvenida o llegan nuevas especies a nuestros hábitats y en este caso son las de Asia. Incluye además un nuevo modo de juego llamado Bandada para 6 y 7 jugadores. Yo particularmente no hemos jugado nunca a más de 2 jugadores, con lo cual menos a 6 o 7. Pero la diferencia que tiene con otras expansiones o la ventaja que tiene es que es una caja autojugable, independiente para poder jugar a un jugador o a 2 jugadores con un modo que se llama modo dúo. Y ese modo dúo es principalmente de lo que os voy a hablar. ¿Cómo se jugaría? ¿Qué aporta? ¿Cómo es ese modo dúo para 2 jugadores en Wispan Asia? Así que si queréis conocerlo, vamos a cambiar de cámara, os enseño componentes, os hablo de cómo se juega y luego os explico mi opinión personal de este Wispan Asia. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos Wispan Asia y todos sus componentes desplegados. En este vídeo, como os he dicho, vamos a hablar de la versión dúo para 1 o 2 jugadores. Aquí tenemos todos los componentes desplegados que vienen dentro del juego. Tenemos estas cartas que no las vamos a ver durante el juego, que son las cartas para el automa. Cuando juguemos con el automa vamos a jugar sin tablero. Yo aquí tengo colocado la zona central de juego, lo de un jugador, y a partir de ahí iría lo del otro jugador. Cuando juguemos con el automa simplemente tendremos la disposición hacia abajo. Las cartas de automa no las vamos a usar. Y luego, bueno, tenemos esta rueda con estos discos que se utilizan para el modo bandada cuando juegas a 6 o 7 jugadores, que tampoco se necesitan cuando estás jugando en el dúo. Tenemos los recursos por aquí, las fichas de recurso, que encontramos, bueno, el trigo, los gusanos, los ratones, los peces y las bayas o las frutitas, los dados que nos servirán para obtener los recursos, y este tablero a doble cara. Este es el lado por el lado dúo, que será el que usemos para jugar en el lado dúo, y este es el lado que usaremos para el modo bandada. El tablero donde vamos a colocar las cartas de ave, y en este Wispan Asia, que también puede ser usado como expansión, nos vamos a encontrar 90 cartas. La estructura de la carta es muy sencilla. Tenemos en la parte de arriba el tipo de terreno en el que puede habitar. Puede ser de un tipo de terreno como solo es este, que es la parte de abajo donde es la zona de agua, o también nos podemos encontrar con aves que pueden habitar en el bosque, que es la parte de arriba, está indicado también ahí en la parte de arriba, o en la zona del trigo o del campo, que es la que está en amarilla. Y luego hay algunos que pueden habitar en las 3 zonas o que pueden habitar en 2 zonas. Entonces, bueno, hay 90 cartas nuevas de aves. Aparte de eso, en la parte de abajo tenemos el alimento que necesitan, en este caso un gusano y uno de trigo.
puede pedirnos distintos tipos de alimento, incluso pues nos puede decir que uno u otro, por ejemplo, como este es el caso, que te dice que puede ser gusano o trigo, o nos puede decir, representando con unos círculos multicolor, este por ejemplo nos pediría 3 tipos de alimento, pero da igual cuál sea, sirve cualquier tipo de alimento. En la parte siguiente, aquí tiene 5 plumas, son los puntos que nos va a otorgar al final de la partida, el tipo de nido que tienen, la cantidad de huevos que suelen poner, por lo cual la cantidad de huevos que pueden albergar en la carta. Y bueno, pues tenemos aquí en algunos una cámara que sirve también para algunos objetivos en otros modos. Y luego en la parte de abajo tenemos la longitud del ave, en este caso por 70 centímetros, y un texto. En algunas pondrá, como es el caso de esta, al jugarla, quiere decir que cuando juguemos esta carta vamos a leer el texto y a ejecutarla. Todos los jugadores ponen 2 huevos, tú pones 2 adicionales. Luego tenemos otras que el texto va en color marrón, que te dice al activarla, cuando consigamos activar esta carta, obtendremos el beneficio que nos dice debajo. Y tenemos otras que pone al final de ronda, quiere decir el juego se juega en 4 rondas, que al final de la ronda vamos a activar todas las cartas que tengamos al final de la ronda. Y habrá algunas con un texto en color amarillo que nos dice al final de la partida. Esas se activarán al final de la partida. Y luego en la parte de abajo del todo, si veis ahí abajo a la parte izquierda, viene un mapa y sombreado en más oscuro viene la localización donde habita este ave, con un pequeño texto. La pérdida generalizada de los humedales ha hecho que este ave pase de ser un cicónido común al más raro, dándonos a entender, bueno, pues que es una ave ya complicada o en peligro de extinción. Entonces, bueno, ese sería el mazo de aves y los elementos que vamos a encontrarnos en el mazo de aves, que también va a ser importante a la hora de jugar los elementos que tiene el ave que juguemos para ir colocando estas fichas que veis por aquí. Estas fichas las hay en color blanco y en color negro, que serían para el otro jugador. Entonces vamos a tener 15 fichas de este tipo, de color blanco para cada jugador, y 8 cubitos, 8 blancos y 8 negros también para cada jugador. La ficha de jugador inicial, los dados de los recursos, los huevos que tenemos en este nido, esto no viene en el juego, un bloc de puntuación de final de partida y las cartas de objetivos, los bonus de final de partida. Colocaremos una ficha de estas en cada una de las casillas donde podemos colocar carta. Cada jugador va a recibir 5 recursos, uno de cada tipo. Barajas las cartas y también recibirá 5 cartas. Cada jugador recibe 5 y luego, bueno, también vamos a sacar aquí 3 cartas, que será la zona de mercado. A no ser que haya alguna habilidad específica que te diga que repongas el mercado o actúes de alguna manera determinada, por ejemplo, si tienes aquí una ficha, la podríamos retirar en nuestro turno para reponer el comedero de aves o la bandeja de la zona del comedero o la bandeja de aves. Si no es así, las aves, aunque se vayan cogiendo, no se reponen hasta el final de la partida. Y luego también cada jugador va a recibir 2 cartas de bonificación. De estas 2 cartas de bonificación las vas a observar y te vas a quedar con una y a descartar otra. Puedes mirar antes tus cartas de ave, el planteamiento que tienes o los objetivos que tendrá la partida. Pero de las 2 te vas a quedar con una. Los objetivos son objetivos por mayoría, hay 4 rondas que os he dicho y en cada ronda va a haber un objetivo. Aquí tenemos distintas losetas, las vamos a barajar y vamos a ir colocándolas. Entonces estos serán los objetivos de cada una de las rondas. Los 2 objetivos que sobran, que están por doble cara, podría haber sido por cualquiera de las dos caras, los devolvemos a la caja porque no los vamos a usar en esta partida. Los objetivos, pues aquí te dice, por ejemplo, mayoría en la zona de río,
Aquí te dice filas horizontales con al menos una de tus fichas. Entonces contarás todas las filas que hay horizontales y tú dices, bueno, pues el jugador blanco tiene fichas en 4 filas. El jugador negro tiene fichas en 5 filas. Bueno, pues la mayoría se la va a llevar el jugador negro. En la ronda 3 nos dice que la mayoría es en este tipo de terreno, en el terreno de campo, y en la 4 en el borde del mapa. Las casillas del borde del mapa pues son las que van toda la zona del borde, pues esas serían las que valen para puntuar. Empezamos con 10 recursos ahora mismo. Como os he dicho, tenemos 5 aves que nos han dado de manera aleatoria y tenemos 5 recursos. De esas 5 aves y 5 recursos, que son 10, yo me puedo quedar con 5. ¿En qué orden? En el orden aleatorio, en el que nos interese o como nosotros prefiramos. No hay que quedarse en ninguna medida ni con ninguna características. Yo puedo decidir quedarme, por ejemplo, con estos dos, descartar estas y luego pues de recursos puedo decidir quedarme con por ejemplo pues con estos y descarto estos recursos que los devuelvo a la reserva. Entonces bueno, pues me quedo con 3 recursos y 2 cartas. Los jugadores pueden decidir si juegan con las cartas boca arriba o ocultas. Eso en el manual nos dice que lo deja a nuestra propia elección. Entonces, bueno, pues una vez que nos hemos decidido las cartas, tenemos los recursos y todo, también miraremos los 2 objetivos y pues en función de lo que nos interese con los objetivos y con todo, nos los vamos a quedar. Bueno, pues por ejemplo yo me voy a quedar con tipos de nidos distintos en la zona de río. El otro lo devuelvo a la reserva, lo coloco en la parte de abajo y este permanecerá oculto para saberlo yo el resto de la partida. Como he dicho, se juega en 4 rondas. Al final de la ronda, en esta forma de jugar de manera dúo, el perdedor de la ronda será el jugador inicial para la siguiente ronda. En la primera ronda vamos a jugar 8 cubitos. En la segunda ronda, cuando se puntúe la primera ronda, dependiendo de dónde te quedemos, pondremos un cubito cada uno de los jugadores para marcar quién se lleva los 2 puntos y quién no se lleva puntos. Entonces, en la siguiente ronda va a haber 7 turnos para jugar. Cuando se acabe la segunda ronda, igual yo tendré que poner un cubito donde haya terminado, con lo cual va a haber 6 acciones a hacer. En la tercera igual tendré que poner un cubito, con lo cual solo habrá 5 acciones. Y al final de la cuarta ronda será la puntuación final de la partida. ¿Qué cosas se van a puntuar al final de la partida? Bueno, pues vamos a ver los puntos que nos dan las aves, los puntos que consigamos por cartas de bonificación. También hay aves que nos permiten coger nuevas cartas de bonificación durante la partida. Los objetivos de final de la ronda. Entonces este jugador pues habría puntuado este y en estos otros había cubitos negros que no habría puntuado, pero tienes que sumar pues, los objetivos que hayas conseguido de finales de ronda. Vamos a puntuar un punto por cada huevo que tengamos colocado en las cartas, un punto por cada alimento que también tengamos colocado en las cartas, un punto por cada carta que esté solapada debajo de otra carta y luego pues las fichas de dúo en el mayor grupo. Como estas fichas las iremos colocando pues tal que así, según vayamos comprando cartas, el mayor grupo que hagamos de fichas de dúo, si yo mi mayor grupo, por ejemplo, imaginaros que es ese, porque luego esta la tengo aquí, que no tiene grupo, y esta la tengo aquí, 1, 2, 3, 4, pues 5 puntos. Entonces también se va a puntuar el mayor grupo de fichas de dúo. Todas cosas nos darán puntuación al final de la partida. Como veis, empezamos haciendo más número de acciones y a medida que van pasando las rondas, el número de acciones que vamos a poder hacer es menor. También la potencia de cada acción será mayor. ¿Qué acciones hay a poder realizar? Pues vamos a poder hacer 4 acciones. Según vayamos haciendo acciones, las vamos a ir colocando en este tablero. Lo primero que vamos a poder hacer es jugar un ave.
Para jugar un ave, siempre las tenemos que empezar a jugar por la parte más a la izquierda de nuestro tablero. Yo tengo que ver, por ejemplo, ahora voy a jugar esta ave. ¿En dónde la puedo colocar? Bueno, pues solo la puedo colocar en bosque, con lo cual solo la puedo colocar en esa zona. ¿Qué alimento me pide? Bueno, pues me pide un trigo y un gusano, con lo cual tengo que pagar eso. Aquí no me pide huevos, con lo cual no tengo que poner nada. Entonces juego ahí el cubito, coloco aquí la carta pagando los recursos que necesite, tanto de alimento como si es en esta sería un huevo, en esta sería otro huevo, en esta columna serían 2 huevos y en esta columna también serían 2 huevos. Juego el ave y luego tengo la ficha de dúo. Esta ficha la puedo colocar en toda la zona de bosque y la puedo colocar pues siguiendo un poco las indicaciones de aquí. Como veis, me puede decir que sea menor de 50 o que sea mayor de 50, que coma este tipo de alimento, que tenga este tipo de nido, que tenga el pico a la izquierda. Bueno, pues esta, por ejemplo, el pico es a la derecha, no me vale, pero, por ejemplo, sí que come gusano. O pues me sirve también que tiene este pico de ese tipo de nido. Ahí ya tengo que valorar dónde me interesa colocarme más en función de los objetivos. O sea, tener en cuenta lo que hemos dicho, pues yo voy a colocarme ahí porque como he pagado un gusano puedo. Y además, al colocarme ahí, la ventaja que me da es que voy a recibir un recurso, un alimento de la reserva de dados. Bueno, pues me interesa un gusano, retiro este dado y cogeré el alimento que necesito. La segunda acción que vamos a poder hacer es conseguir nuevos recursos para cumplir las cartas. Esta necesita gusano, necesita trigo y otro cualquiera. Para conseguir recursos tendré que colocarme en la fila de conseguir recursos donde pone obtener el alimento del comedero de aves y después activa el poder de las aves. Me colocaré en el cuadrado o en la columna que quede más a la izquierda y obtengo su recompensa. En este caso es un alimento y si me descarto una carta puedo obtener otro alimento. Bueno, pues yo creo que voy a optar por eso. Esta me la voy a descartar y obtengo un alimento que voy a coger, por ejemplo, las bayas y otro alimento que voy a coger este gusano. Pues cojo otro gusano. En el momento que en el comedero todos los dados que queden sean iguales, incluso si solo hay un ratón o esto está así, se puede decidir volver a tirar los dados. Si no, mientras haya 2 recursos, por ejemplo ahí no todos son iguales, tenemos que coger de lo que tenemos disponible, al no ser que tengamos colocado una ficha aquí, optemos por retirarla y por volver a tirar los dados. Esos serían los alimentos que habría disponibles a partir de ese momento. Entonces, una vez que yo he realizado la acción del turno en el que estoy, si yo tuviera, por ejemplo, otro ave, pues esto estaría colocado en el tablero aquí y cuando yo voy a hacer esta acción, en lugar de obtener un alimento, obtengo directamente 2. Aquí obtendría 2 y si entrego una carta, un tercero, y aquí obtendría 3 y una vez que tengo todo completo, pues 3 y si entrego una carta, un cuarto. Bueno, pues al final me va a quedar eso colocado en esa zona para indicar que he realizado esta acción. En este caso, luego activaríamos las cartas que pone al activarla, pero como aquí el mensaje que tiene es de al final de ronda, no tengo ningún tipo de acción. Si en lugar de esta estuviera esta, me diría, al activarla, a todos los jugadores pueden solapar una carta de su mano bajo un ave de su bosque y o almacenar bayas de tu reserva en un ave de bosque. Bueno, pues puedes poner una ficha de almacenamiento de bayas y puedes solapar una carta aquí debajo. Entonces, bueno, pues cada carta tiene un mensaje distinto al activarla. La siguiente acción que vamos a poder hacer es poner huevos. Para ello hacemos igual. Ahora mismo no tengo cartas, con lo cual la casilla vacía más a la izquierda que tengo es esta. Consigo 2 huevos y me coloco aquí.
Como no tengo cartas puestas, pues no puedo activar ni nada en concreto. Los huevos los voy a ir almacenando en las cartas. Cada carta tiene una capacidad de almacenamiento distinta. Esta, por ejemplo, puede almacenar dos huevos. En cambio, la que yo tengo colocada ahí puede almacenar 4. Y este aguilucho lagunero occidental, por ejemplo, podría almacenar 3 huevos. Vienen dibujados ahí, es la capacidad de almacenamiento que tienen. Y la cuarta acción que podríamos realizar es robar una carta. Igual, como no tengo ninguna carta aquí jugada, pues voy a colocarme en la masa de izquierda, que lo que me dice es que puedo robar una carta. La carta que voy a robar va a ser de la zona que está aquí, el mercado que tenemos, y me la llevo a mi mano. Cuando haya acabado el turno es el momento entonces de reponer. Cuando me vuelva a tocar a mí, pues ahora ya que habéis visto las 4, decidiría una acción entre estas 4. Bueno, pues que quiero volver a jugar una carta, bueno, pues coloco un cubito ahí en la zona de juega una carta. Tener en cuenta que entregar 2 recursos cualquiera, si yo entrego estos 2 recursos, me valdría también como cualquier otro recurso, aunque no lo tenga disponible. Por ejemplo, puedo entregar estos 2 y decir que es un ratón. En este caso, la carta que yo voy a jugar vale 2 gusanos, que si los tengo, los devuelvo a la reserva. Esta la puedo colocar o bien en la zona de los humedales, en esta zona de trigos o de campo, o la puedo colocar en la zona de río. Bueno, pues viéndola, por ejemplo, me interesa colocarla en la zona de río, me queda esta ficha disponible y como la he colocado en la zona de río, la puedo colocar la ficha en la zona de río. La podría colocar encima de un gusano y la podría colocar encima de cualquier nido también, porque le vale cualquier tipo de nido. Y tiene pico hacia la derecha, ¿vale? Pues como tiene pico hacia la derecha, la voy a colocar en esta esquina y esto me va a dar una carta. Puedo coger una carta que me llevo a mi mano. Sería el turno del siguiente jugador y luego te vuelve a tocar a ti. Vuelves a coger otro cubo y en este caso, bueno, pues me pide 2 ratones de alimento, yo no tengo esos ratones, con lo cual digo, bueno, pues me voy a colocar aquí. Vale, pues te colocas aquí y esto es obtener alimento. Como estoy aquí colocada, el cubito más a la izquierda sería este, solamente obtengo 1 de alimento. Como no hay ratones, pues voy a decidirme por coger este trigo. Cojo un trigo, me lo llevo a mi zona. No tenía carta de activar porque era al final de la ronda, la pongo aquí y vuelve a ser el turno del jugador. Te vuelve a tocar a ti, vuelves a, por ejemplo, a hacer lo mismo, vuelves a ponerte ahí, puedes coger otro trigo, le toca al otro jugador y luego pues me toca a mí y digo, bueno, pues voy a jugar ahora otra vez esta carta. Pues cuando yo decida jugar la carta, esta en concreto la puedo jugar o en el bosque o en la zona de los trigos, tengo que pagar 2 ratones, como no tengo ratones ni había ratones, voy a pagar 4 recursos y la voy a colocar en la zona de bosque. El búho real tiene el pico de frente. El tipo de nido que hace es este, el alimento que come son los ratones, aunque yo he entregado comodín, es como si los hubiera entregado, al entregarlos se convierten como que fueran en ratones. Ya que no es río, filas horizontales, con lo cual voy a colocarlo en esta otra, de esa manera pues tengo otra fila horizontal, es donde lo coloco. Y ahora ya no me quedan cubitos, con lo cual pasaríamos a puntuar. Tendríamos que ver el número de fichas de dúo que yo tengo en la zona de río y el número de fichas de dúo que tiene el jugador contrario en la zona de dúo para ver quién es el que tiene la mayoría. Si antes algún jugador, como era el caso mío, tiene alguna habilidad que ponga al final de ronda, las tiene que realizar. Por ejemplo, a mí me dice al final de ronda, roba 2 cartas del mazo y añádelas a tu mano. Luego solapa hasta 2 de tu mano bajo esta ave. Esto ya queda a nuestra elección, si quieres las solapas o si no te las quedas en la mano. Te dice que las añadas y luego solapes hasta 2.
Si no quieres, no solapas ninguna. Yo, pues, por ejemplo, decido que me las quedo en la mano, así que no hago nada más. El objetivo, vale, pues imaginar que yo tengo uno y el otro hubiera tenido dos. Bueno, pues se los llevaría él. Yo tengo que colocar un cubo aquí en el 0 y el otro jugador pondría un cubito negro en la parte de arriba para indicar que él se ha llevado los 2 puntos. Y empezaríais a jugar la segunda ronda. Como yo he perdido, que es este jugador, ha perdido la primera ronda, conservaría la ficha de jugador inicial. Si hubiera ganado, la ficha de jugador inicial pasaría hacia el otro jugador. Recoges todos los cubitos que te quedan del tablero, que es uno menos porque uno queda ahí colocado. Descartarías las 3 cartas de ave y repondrías con 3 cartas nuevas y estarías listo para volver a jugar. Si este proceso, en lugar de ser la ronda 1, fuera la ronda 4, no solamente se activarían los poderes de al final de ronda, sino que tendrías que activar los que pongan en las cartas al final de la partida. Cada jugador va a obtener un punto. Además, por cada ficha, en ese caso, tendrías que sumar eso, los puntos de los grupos de las fichas de dúo en el grupo más grande que tengas. Pero eso solamente se hace al final de la 4ª ronda. Tener en cuenta las cartas que pone al final de ronda y el grupo más grande de fichas de dúo. ¿Cómo es la segunda? Pues seguirías jugando exactamente igual. Vas a ir gastando estas 7 acciones que tienes entre las 4 acciones. ¿Qué pasa? Que a medida que vas jugando cartas son más potentes, porque si yo ahora decido jugar un cubito en obtener el alimento, como veis, en lugar de un recurso voy a obtener directamente 2. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, pues cojo estos 2, vale, pues es unas bayas y un trigo, vale, pues esos son los recursos que yo obtengo. Y ahora sí, como tengo jugado este búho real, me dice que al activarla roba una carta del mazo hasta 3 veces. Cuando pares, si la envergadura total de las aves robadas es menos de 110, solapa bajo esta ave. Vale, pues yo tengo que robar y decir, vale, estas son 61, venga, me la voy a jugar otra vez. Pues estas son 21, estamos en 61 más 21, 82, pues me planto. Cuando pare, pues me dice que puedo solaparlas debajo de esta carta. No me las llevo, pero solapo 2 cartas debajo, que eso me da 2 puntos. Mirad, por ejemplo, pues si hubiera cogido una tercera, eran 27. Entonces, si te pasas, no consigues nada, pero si no te has pasado y la altura es menor a lo que te pide, pues puedes ir solapando cartas, pero como veis es más potente. Si en otro turno más posterior, pues jugar a otra, cada vez es más potente, y en los demás pasa exactamente igual. Hay que tener simplemente en cuenta que pues estas también, cuando vas jugando, ya no solamente tienen el coste de alimentos, sino también hay que pagar un coste en huevos. Así todo, pues irás jugando aves en las distintas zonas, irás poniendo fichas en las distintas zonas y con ello pues irás haciendo las puntuaciones del final de ronda. Y como os dije, cuando llegue el final de la 4ª ronda, pues pasas a puntuar. Es fácil porque tenemos este librito y aquí nos dice todas las cosas. Por un lado están las puntuaciones de multijugador y por otro cuando juegas con el automa. Pero simplemente es seguir las indicaciones. Puntúas las aves, pues coges y dices, bueno, más 2, más 4, más 5, más 5, más 5, tanto. Las cartas de bonificación sería el momento en el que las das la vuelta, miras a ver si lo has cumplido, cómo lo has cumplido y cuántos puntos te dan. Los objetivos de final de ronda, que tienes los cubitos aquí colocados y te los apuntas. Los huevos, pues los que tengas que hayas ido acumulando durante la partida y tengas colocados sobre tus cartas, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues 7 puntos. Alimento en las cartas, bueno, pues no hay, pero si alguna carta te permite acumular alimento y lo tienes ahí, pues si tienes 2 alimentos le sumas 2 puntos. Cartas solapadas, bueno, pues esta, como veis, te permitía, contarás cuántas tienes. Tengo 9 cartas solapadas, bueno, pues 9 puntos. Y fichas de dúo, como hemos dicho, en el grupo más grande, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues 5 puntos. Sumas todo y el jugador con más puntos será el ganador de este Wispan Asia. Ahora cambiamos de cámara y os cuento mis conclusiones finales. Bueno, sigue la línea de arte, si conocíais Wispan, de sus antecesores. La caja viene de componentes hasta arriba. Todo el rato que he estado haciendo ese vídeo en los anteriores, como ahora la tengo agarrada,
La única pega para mí que tiene es que no la puedes posar así, porque en el momento que la posas, no sé si lo apreciáis, se va abriendo, yo creo, tanto si la pones así como así, lo veis, se va abriendo, y yo creo que es por lo cargada que está. O sea, una vez que tienes todo recogido, la caja va hasta arriba, no entran más componentes. Entonces eso hace que puesta en vertical o puesta de pies se abra y no se pueda soltar, porque si no se me caen los componentes. Si yo a día de hoy me tuviera que coger un juego para como yo voy a jugar, yo sin lugar a duda creo que me decidiría por este Wispan Asia. Nosotros todas las partidas que hemos jugado a Wispan son a 2 jugadores y funciona de maravilla. Trae cartas de ave más que suficientes, y la parte del tablerito que le añade de dúo lo veo muy interesante y creo que funciona mucho mejor a 2 jugadores. Arte, calidades van en la línea con lo que había en Wispan. La caja es súper finita, lo cual es una ventaja, ocupa mucho menos espacio en la ludoteca, no trae nada de aire, viene cargada hasta arriba y pues eso, que al final, bueno, pues hará que sea un poco más económico que el Wispan normal. A mayores de eso, pues si tienes Wispan, pues tienes las cartas de Asia que puedes añadir a tu juego si juegas normalmente en grupo. Tienes nuevas cartas de bonificación que poder añadir al juego base encontrándote con nuevas cartas. Y pues tienes ese modo de juego a 6 o 7 jugadores. Yo le he estado echando un ojo por ver cómo era y se hacen como una especie de grupos. Tengo que decir que yo no he jugado ni a 3, ni a 4, ni a 5, con lo cual pues no creo que vaya a jugar a 6 o 7 jugadores. Tampoco sé si sería mi opción este tipo de juego para jugar a ese número. Pero bueno, ahí está la posibilidad y te aporta eso. Luego, pues también trae el automa, no es el tipo de juegos que yo juego en solitario, pero también te trae una nueva forma de jugar con un automa para jugar contra el automa. Lo cual creo que hace que sea una caja que está muy, muy, muy completa. Y si estás buscando pues un juego que sea para jugar a 2 jugadores, creo que es una opción muy interesante. Y decirme vosotros, si os llama, si tenéis Wispan y estáis pensando en haceros con esta expansión, si no tenéis Wispan y os vais a decidir por este Wispan Asia, qué opinión os merece, qué os parece ahora que lo habéis visto, contarme cositas. Ya sabéis, podéis opinar por aquí abajo. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva de ayuda. Que si os gustan los vídeos que hacemos, que no olvidéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!